Dios le bendiga. Le saluda el pastor Jesús Lozano, presidente de The Logos Foundation. El día de hoy estudiaremos un poco acerca del capítulo 6 del maravilloso libro de Apocalipsis, la ruptura de los 7 sellos y el inicio de la gran tribulación. En el capítulo anterior aprendimos acerca de la adoración celestial, acerca de la pesquisa que un ángel poderoso hizo buscando a alguien digno de tomar el rollo de la diestra del Padre, además de haber percibido el señalamiento del Corderito o Cristo como el único digno de tomar el rollo y de desatar los sellos. Para concluir con la adoración celestial que ángeles, querubines y la misma iglesia arrebatada le tributa al Corderito o el león de la tribu de Judá que ha vencido. En este capítulo 6 de Apocalipsis estudiaremos lo que sucede una vez que el Cordero abre los sellos. Ahora nos daremos cuenta del contenido del rollo escrito por los dos lados, que estaba en la mano derecha del Padre y que estaba perfectamente sellado. Versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Una vez que el Corderito toma el libro de la diestra del Padre, desata el primer sello. En ese momento, uno de los 4 seres vivientes, es decir, uno de los querubines que estaban delante del trono de Dios, habla con voz poderosa, con voz de trueno. Cabe destacar que posiblemente este querubín era quien tenía la cara de león y posiblemente esta voz de trueno corresponda al rugido poderoso propio de este majestuoso felino. Juan está seguramente contemplando extasiado al Cordero cuando de pronto este ser viviente habla con voz poderosa diciendo: ven y mira. Al parecer la expresión mira no aparece en los manuscritos más antiguos y confiables. Posiblemente esto es un simple agregado que fue añadido en una de las muchas copias del texto de Apocalipsis. El ser viviente dicta la orden ven, que en el texto original griego es erkomai y que significa entra, y que equivaldría a algo así como avanza, es tu turno. Muchos han creído que la orden de entrar fue dada a Juan. Sin embargo, la orden de ven, entra, se le da a un personaje del cual estudiaremos en el siguiente versículo. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Al escuchar la voz del ser viviente, Juan miró, y he aquí contempló a un caballo blanco montado por un jinete que tenía un arco, al parecer sin flechas, al cual le fue dada una corona. Se menciona que éste salió venciendo y para vencer. ¿Quién podrá ser este jinete? Algunos piensan que se trata del mismo Cristo, mientras otros afirman que es el Evangelio. Sin embargo, en lo particular, creo que este primer jinete que monta el caballo blanco es el anticristo. Ciertamente el Señor arribará a la tierra en un caballo blanco, pero cuando lo haga, vendrá del cielo. Apocalipsis 19:11.
mientras que el anticristo aparece saliendo de las aguas o la humanidad convulsionada. Cuando Cristo retorna a la tierra, tiene sobre su cabeza muchas diademas, Apocalipsis 19:12, mientras que el anticristo o a el anticristo se le da una corona. Cristo, cuando regresa a la tierra, pelea y destruye al anticristo, al falso profeta, usando la espada que sale de su boca, que es la palabra, Apocalipsis 19:15, mientras que el anticristo tiene en su mano un arco, posiblemente sin flecha. A Cristo, Juan lo identifica inmediatamente llamándole fiel y verdadero, Apocalipsis 19:11, además de el verbo o el logos de Dios, Apocalipsis 19:13. Además de tener en su manto y en su muslo las palabras Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis 19:16. Mientras que al primer jinete de Apocalipsis no se le da ningún nombre. Este primer jinete de Apocalipsis que monta el caballo blanco no puede ser Cristo, pues el primer jinete hace su aparición al inicio de la gran tribulación, mientras que Cristo aparecerá también en un caballo blanco, pero al final de la gran tribulación. Este jinete es el primero de una serie de 4 que traen desolación, muerte y caos a la tierra, contrario a Cristo, quien traerá perfecta justicia y equidad sobre el mundo, Apocalipsis 2:27, 12:5 y 19:15. Analicemos un poco las características de este primer jinete de Apocalipsis. Entra en un caballo blanco, que es símbolo de victoria. Antiguamente, cuando un rey o un general conquistaba o ganaba una batalla, entraba en la ciudad montando precisamente en un caballo blanco. De tal manera que si el anticristo entra en un caballo blanco, simboliza que necesariamente entrará triunfante a la tierra para gobernarla, aunque su victoria y su reinado solamente durarán 7 años. Los caballos bíblicamente simbolizan guerras, batallas, poder, fuerza, como leemos en Job 39, 9 al 25. Entonces, tomando en cuenta lo anterior, podemos deducir que este jinete simplemente triunfará en su empresa. Por otro lado, San Juan advierte que este personaje trae un arco en su mano y me llama la atención que no se menciona flecha alguna, simplemente el arco. Por lo tanto, podemos teorizar que aunque tenga armamento, recursos o capacidad de imponerse por la fuerza, ganará su campaña sin derramar sangre inicialmente. Es decir, su triunfo sobre la tierra será por la vía política, diplomática, usando como bandera una falsa paz con la que seducirá a los moradores de la tierra y aún a los israelitas. A este primer jinete se le da una corona, no la trae puesta, no le pertenece, simplemente se le da. Finalmente, Juan advierte que este personaje sale venciendo y para vencer. Esto significa que su triunfo está garantizado. Nada impedirá que reine sobre la tierra. Desde luego, todo bajo el control y la voluntad de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios, el anticristo creará un gobierno mundial, del cual estoy seguro ya se han construido las bases. Este gobierno logrará la unificación de las religiones dentro de lo que se conoce como ecumenismo. También generará un solo sistema económico mundial y finalmente
creará un solo gobierno del cual el anticristo será líder máximo, ayudado por otro personaje al cual la Biblia llama el falso profeta, además desde luego de la serpiente antigua o Satanás mismo, el padre del anticristo. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El Cordero, o Cristo, abrió el primer sello. El anticristo entró en la escena profética, pero ahora, cuando el Cordero abre el segundo sello, el segundo ser viviente o el segundo querubín que está delante del trono del Señor le advierte: ven y mira. En ese momento entra el segundo jinete de Apocalipsis. Este viene montando un caballo bermejo o color rojo, del griego purros, que significa rojo encendido. Y al jinete que montaba este caballo se le dio poder, es decir, se le permitió quitar la paz de la tierra. Esto significa que este personaje traerá guerra sobre el mundo. Recordemos el discurso profético que Cristo predicó en el Monte Olivete y que leemos en Mateo capítulo 24, en donde precisamente advierte que la gente escuchará de guerras y rumores de guerras. Ciertamente el anticristo se proyectará como alguien que ofrece paz al mundo. Sin embargo, siendo un farsante, sus promesas de concordia y conciliación serán falsas. Habrá guerra entre las naciones. Sin duda, una vez que este segundo jinete entra en escena, se desatarán en la tierra guerras cruentas, severas, grandes, ya que Juan advierte que a este montador se le ha dado una gran espada, del griego macaira, significando que el efecto de estas guerras será devastador. Habrá una vasta destrucción y pérdida de vidas humanas. Verso 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. El Cordero abre el tercer sello. El tercer ser viviente repite lo mismo que lo anterior: ven y mira. En ese momento, Juan observa a un jinete, pero este monta un caballo de color negro. Al irrumpir este jinete en la escena, trae hambre, escasez a la humanidad, como veremos enseguida. La guerra que trajo el segundo jinete acarreó como consecuencia que los recursos alimenticios del planeta fuesen destruidos, fuesen quemados los cultivos, los peces murieron, los animales que sirven para alimentación murieron y se deterioraron sin que llegaran a la mesa de los moradores de la tierra. Los campos dejarán de producir, las fábricas que procesan alimentos dejarán de operar. Por lo tanto, no es lo normal que la tierra quedará en hambre, un hambre generalizada. Este jinete trae en su mano una balanza, o mejor dicho, un yugo en donde se cuelgan los platos de una balanza. Antiguamente este instrumento se usaba para pesar los alimentos que se vendían en el mercado. El hecho de que este personaje traiga una medida de peso significa que los alimentos serán escaseados, medidos, limitados, como enseguida veremos. Verso 6. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora, una voz que no es de los querubines, sino que sale de en medio de los querubines o los 4 seres vivientes. Esta voz advierte: 2 libras de trigo por un denario. 2 libras, aproximadamente 1 kilo de trigo,
que era lo que calculaban antiguamente como el consumo mínimo que una persona requería a diario para poder sobrevivir y que era suficiente tan solo para una comida. La cebada, que es menos nutritiva que el trigo, aunque llena más, no es suficiente para nutrir a una persona, de tal manera que se necesitaría mayor cantidad de cebada que de trigo para poder alimentar a una persona. De tal manera que 2 libras de trigo o 6 de cebada serán, según los teólogos, el mínimo requerido para la supervivencia mínima de una persona adulta. El denario era el salario mínimo de una persona en los tiempos bíblicos, de tal manera que durante este periodo las personas apenas alcanzarán para pagar un poco de comida, lo cual los dejará sin dinero suficiente para poder comprar medicinas u otras necesidades básicas para su subsistencia. Cristo ya había advertido acerca de este horrendo periodo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, específicamente el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Llama la atención el que la voz advierte al jinete que no dañe el aceite y el vino. Las personas, al apenas poder comprar un poco de trigo o cebada para hacer pan, no tendrán dinero suficiente para comprar vino o aceite, que son a la vez símbolos de bienestar. Verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. El Cordero abre el cuarto sello. El cuarto querubín o ser viviente una vez más habla indicando: ven y mira. Verso 8. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entra en escena el cuarto jinete de Apocalipsis. Este monta un caballo amarillo, o mejor dicho, verdoso, pálido, ya que el texto original griego usa el adjetivo kloros, que significa precisamente esto. El jinete que cabalga sobre este caballo es llamado Muerte, del griego Thanatos. Las personas muy enfermas, a punto de morir, además de los cadáveres, presentan este color pálido, verdoso, cadavérico, por así decirlo. No es de extrañar, pues, que este caballo tenga este color, simbolizando lo que este jinete traerá sobre la humanidad. Al haber guerra, habrá cadáveres. Habiendo cadáveres, habrá peste, que a su vez traerá más muerte sobre la tierra. El Hades o el infierno seguía a este jinete llamado Muerte. La muerte terminará con la vida física de los moradores de la tierra. Una vez que estos hayan muerto, el Hades o el infierno recogerá, por así decirlo, las almas de las personas que mueran para llevarlos a este lugar de tormento. Este jinete recibe potestad, o mejor dicho, recibe permiso del griego exousia, y que significa jurisdicción, privilegio, poder. Es decir, Dios le otorgará la facultad de matar a la cuarta parte de la tierra. Se calcula que en la actualidad, junio del 2015, vivimos en la tierra más de 7.300 millones de seres humanos. Millones de seres humanos desaparecerán o desapareceremos durante el arrebatamiento de la iglesia, pero aún así miles de millones permanecerán en la tierra. De estos miles de millones, una cuarta parte morirá como consecuencia de la guerra, el hambre y la peste. Pero también Juan añade que perecerán atacados por las fieras de la tierra,
quienes también serán afectadas por el hambre y quienes se atreverán a atacar a los moradores de la tierra para sobrevivir, porque tampoco tienen alimento. De tal manera que miles de millones morirán al hacer su arribo este cuarto jinete del caballo verdoso. Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El Cordero abre el quinto sello. Ahora cambiamos de escenario y lo que sigue ya no se desarrolla en la tierra, sino en el cielo. Juan contempla bajo el altar celestial a almas. Muy posiblemente estas almas son las personas que murieron durante la gran tribulación, como Juan advierte, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es decir, estos posiblemente fueron quienes conocían acerca de la palabra, pero que habiendo descuidado el cumplirla o que nunca recibieron la gracia, aunque sabían de ella, no fueron arrebatados al cielo junto con la iglesia, sino que se quedaron a la gran tribulación. El falso profeta logrará que la humanidad se marque con un sello en su mano derecha o en su frente, aceptando ser súbditos de su gobierno. Lamentablemente, quienes lo hagan serán lanzados al lago de fuego y azufre, como leemos en Apocalipsis 14, 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en la mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Sin embargo, es nuestro pensamiento que habrá quienes se nieguen a aceptar la marca, rechazando ser esclavos del anticristo y por ende del dragón o Satanás. A estos el anticristo los degollará, como leemos en Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio. Y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Posiblemente estas almas que están bajo el altar sean los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estas almas decían a gran voz, es decir, clamaban preguntando: ¿hasta cuándo, Señor santo? Del griego agios, que significa moralmente puro, sin mancha, perfecto, consagrado. También le llaman verdadero, del griego aletinos, que significa veraz, en quien se puede confiar. Ellos preguntan: ¿hasta cuándo juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Estas almas están preguntando a Dios, de quien reconocen su soberanía, santidad y veracidad, ¿hasta cuándo hará justicia y reivindicará su nombre sobre los enemigos de él? Refiriéndose específicamente a los moradores de la tierra. Juan emplea una palabra sumamente interesante para describir a estos moradores de la tierra. Esta es la palabra caticuntas, que significa gente que vive en la tierra, pero que pertenece a ella. Es decir, gente que ama la tierra, que está pegada moralmente a ella, al mundo, a la perversión, la depravación, la maldad. Estos caticuntas, junto con el anticristo y el falso profeta, son los responsables de haber asesinado o degollado a las almas que ahora están clamando bajo el altar
pidiendo justicia al Señor. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Como respuesta a su petición, se les dan vestiduras blancas que representan la justificación, la salvación, su acceso a la eternidad con Cristo. El Señor les manifiesta que descansen por un corto periodo, pues otros, al igual que ellos, lamentablemente también han de morir bajo las mismas condiciones de ellos. Es decir, aún faltan más que perderán sus vidas degollados a manos del gobierno del anticristo por negarse a ser marcados. Muy posiblemente estos son a los que el Señor se refiere cuando advierte en Mateo 24:9, en donde leemos: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Verso 12: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Volvemos de nuevo a los hechos que han de acontecer en la tierra. Juan contempla cuando el Cordero abre el sexto sello. Al hacerlo, sucede un gran terremoto y se desatan cataclismos aún en los cielos. El sol se pondrá negro, agrega Juan, como tela de silicio. El silicio, del griego sacos, es una tela rasposa hecha de pelos de una cabra llamada precisamente cabra ciliciana y que se teñía de color negro para que las personas la usaran cuando estaban en duelo, de luto. De esta manera se pondrá el sol cuando se haya abierto el sexto sello. Posiblemente la oscuridad del sol se deba a la enorme nube de polvo que el terrible terremoto levante, impidiendo que los rayos solares atraviesen, generando así una oscuridad severa. Posiblemente lo mismo suceda con la luna. En los últimos meses, la actividad sísmica ha aumentado desmedidamente. En 1970 se calcula que la Tierra sufrió aproximadamente 2.650 terremotos de 5 a 8 grados en la escala de Richter. Se calcula que en el año 2000 se registraron 22.256 terremotos. La actividad sísmica va en aumento. Sin embargo, este terremoto del cual Juan escribe será de tal intensidad que bloqueará los rayos del sol y la luminosidad de la luna, adquiriendo un color rojizo como de sangre. Posiblemente a esto se refiere este texto del Apocalipsis. Otra posible explicación para la expresión luna de sangre pudiera ser que en ese momento suceda un eclipse que genere que la luna se vea rojiza como las que recientemente hemos tenido en este año 2015. La Biblia habla de estos fenómenos en varios textos del Antiguo Testamento. En Joel 2:10 leemos: delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Isaías 13:10 advierte que, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. También leemos en Ezequiel 32:7 y 8 acerca de este fenómeno. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Verso 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento.
Juan contempla ahora otro fenómeno celestial. Percibe cuerpos celestes cayendo sobre la tierra. Posiblemente sea una de las llamadas lluvia de estrellas o aerolitos. O posiblemente, y esto es una teoría, está viendo rocas encendidas lanzadas desde volcanes en erupción y que han sido provocadas por el horrendo terremoto. Desde luego, estas son especulaciones. Es tan horrífica esta visión que Juan la compara con la forma como caen los higos de la higuera cuando ésta es sacudida por un fuerte viento. Verso 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. El profeta Isaías, en su capítulo 34, verso 4, escribe algo muy similar. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. El cielo, del griego uranos, es decir, el firmamento, se disolverá. Este texto, debo admitir que es difícil de comentar. Simplemente diré que ocurrirán fenómenos cósmicos inusitados. El ejército del cielo o las estrellas se disolverán, posiblemente, y debo recalcar, posiblemente sean supernovas o estrellas que explotarán. Esto provocará espectaculares fenómenos visuales horríficos, de tal manera que parecerá que el cielo se enrolla como un pergamino. El terremoto generará enormes tsunamis que afectarán el nivel del mar, devorando a las islas y muchas de las costas. Posiblemente a esto se refiere Juan respecto a que todo monte y toda isla se removió de su lugar. Verso 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. San Juan nos da un grupo de 7 personas: los reyes, los grandes o magnates, luego los ricos, los militares, los poderosos, los esclavos y los libres. Es decir, gente libre pero no rica ni poderosa. Los grandes y pequeños, los potentados y los despojados, toda la humanidad, no sabiendo de qué manera protegerse ante los fenómenos que para entonces estarán afectando severamente al globo terráqueo, intentarán esconderse en las partes más sólidas, las que ofrezcan mejor protección. Por tal razón escogen cubrirse dentro de las cuevas y los orificios de las enormes rocas. Verso 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Los moradores de la tierra reconocerán que estos cataclismos son producidos de la justicia del que está sentado en el trono, es decir, el Padre, y de la ira del Cordero o Cristo. En su terror clamarán a los montes y a las rocas, del griego Petra, que significa enormes peñascos, enormes piedras. Clamarán a ellos: caigan sobre nosotros, es decir, mátenos, que su volumen nos esconda del rostro del Padre y de la ira de su Hijo. El Señor Jesucristo ya nos había dado un avance de este episodio en el capítulo 23, verso 30 de Lucas, en donde podemos leer: entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. En los tiempos bíblicos, los ciudadanos en ocasiones de peligro o catástrofe o de invasión huían a tierras altas, es decir,
escapaban a las montañas en donde encontraban un poco de protección de estas calamidades. Esto mismo harán los moradores de la tierra en ese periodo de angustia. Este y muchos textos más desmienten las falsas interpretaciones de algunos grupos religiosos que afirman que Dios no castiga o que Dios no corrige y que Dios es incapaz de castigar a los impíos. No, mi amado hermano, por el contrario, Dios es un Dios de justicia, de ira santa. Es un Dios que no puede ser burlado, tal como Gálatas 6:7 lo manifiesta. Verso 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La humanidad reconocerá que está en medio de un juicio que por muchos años se anunció, pero en el cual muy pocos creyeron, tal como segunda de Pedro 3:4 dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Finalmente llegó el día del castigo, ¿y quién podrá soportar semejante correctivo? La humanidad está a punto de entrar dentro de este horrible periodo. En cualquier momento, Cristo viene a levantar a su iglesia. La pregunta es, ¿estamos preparados? Mi nombre es Jesús Lozano y mi deseo es que Dios le bendiga. Maranata, Cristo viene.